explicar el tema del hedonismo, el estoicismo y el utilitarismo. Son tres teorías éticas, dos son griegas, anteriores a Jesucristo, y el utilitarismo lo estudiamos hoy porque en realidad es seguidor del hedonismo, aunque sea una cosa del siglo XVIII. Empezamos entonces con el estoicismo, con el hedonismo. Hedonismo viene de hedoné, que es placer en griego, que también se puede traducir en castellano por gozo, disfrute, delectación, el placer. Vale, hedoné. Entonces viene de ahí hedonismo. Es una palabra que se utiliza mucho ahora en el siglo XXI, es decir, una cultura hedonista, una cultura del placer. Nuestro mundo es un mundo que tiene como fin el placer. El fundador de esta doctrina es Epicuro de Samos. Epicuro es, a veces se les llama epicúreos a los hedonistas. Él nació en Samos, pero luego se traslada a Atenas, donde funda el Jardín, es una escuela que se llama el Jardín, y allí pues se dedica a cultivar la amistad y el placer y tal, y a predicar la doctrina del placer. El núcleo fundamental de la doctrina de Epicuro es el cálculo inteligente del placer. Esto es muy sencillo de entender, incluso algunos de vosotros ya lo sabréis vitalmente, quiero decir, no hace falta que lo hayáis leído, sino el cálculo inteligente del placer es que todo placer es bueno, todo placer es deseable, pero hay que calcular ventajas e inconvenientes para no coger algún placer que a la larga tenga consecuencias negativas. Entonces, el cálculo inteligente del placer es calcular ventajas e inconvenientes para elegir un placer que también a la larga sea placer. Entonces, la idea de Epicuro es que no nos lleve a un dolor mayor. Si un placer nos lleva a un dolor, pues entonces no tiene que ser escogido. Entonces dice Epicuro, todo placer es bueno, pero no todo placer tiene que ser escogido, porque existen algunos placeres que pueden ser existen algunos placeres que pueden llevarnos al dolor. Del mismo modo a veces puede ser que nos convenga coger un dolor si nos va a proporcionar luego placer. Por ejemplo, una operación quirúrgica, podemos coger el dolor de una operación quirúrgica si luego a la larga nos trae beneficios. Entonces, bueno, pues el cálculo inteligente del placer es una cosa que muy, digamos, es algo elemental, ¿no? Que yo creo que ya tenéis experiencia vital de si por ejemplo, uno puede emborracharse y luego al día siguiente le duele la cabeza, tiene resaca, lo pasa fatal. Bueno, pues entonces tiene que saber calcular ventajas e inconvenientes de cada cosa. Vale. Bien, los tipos de placeres, Epicuro habla de distintos tipos de placer, porque no todos los placeres son buenos. Entonces, él habla de distintos tipos de placeres naturales y necesarios. O sea, los deseos, tipos de deseos. Hay deseos que proporcionan placer, si se satisfacen, que son naturales y necesarios, como comer o dormir. Entonces, placeres naturales y necesarios. Esos siempre se deben escoger. Luego hay placeres que son naturales e innecesarios. Por ejemplo, comer una comida exquisita, muy especial. Esto dice Epicuro que es natural, pero no es necesario. Entonces, los primeros que hemos nombrado dan placeres estáticos que duran, y los segundos dan placeres dinámicos que son efímeros, desaparecen, y entonces no deben ser escogidos. Y los que de ningún modo, bueno, estos segundos, los que son naturales pero no necesarios, pueden escogerse alguna vez. Es decir, una comida especial puede proporcionar un placer en determinadas circunstancias, determinados días, pero no es necesaria, por tanto, bueno. Y los últimos, que son los placeres no naturales y no necesarios, esos no deben escogerse nunca. Esos deseos, digo placeres, pero en realidad me refiero a que son deseos que si se satisfacen producen placer. Bueno, pues esos deseos que entre los cuales Epicuro introduce la fama, el prestigio del político, la fama, la gloria, todas esas cosas son, según él,
no naturales y no necesarias. Son deseos no naturales y no necesarios. Vale, pues esos deben rechazarse siempre. Entonces, la aspiración de Epicuro es conseguir la autarquía. La autarquía es el dominio de uno mismo, no necesitar, bastarse a sí mismo, bastarse a uno mismo, no necesitar de los demás para vivir, para ser feliz. Entonces la autarquía, si te conformas con pocos placeres naturales, necesarios, y por ejemplo, él cultivaba mucho la amistad como un placer agradable, que produce placer estático y tal y cual. Bueno, pues, por cierto, hace frío, ¿no? Vale, pero ¿qué hago? Pero si hace frío, ¿por qué me quito la camisa? El jersey. Estoy gordo. Vale, pues el segundo grupo de las teorías de las que hablamos es el estoicismo, la teoría ética del estoicismo. También es anterior a Cristo. El nombre viene de la Estoa. La Estoa era la escuela que fundó Zenón. Es una escuela también fundada en Atenas. Todas estas escuelas son atenienses, lo mismo que Sócrates, lo mismo que los sofistas, lo mismo que Platón y Aristóteles. Vale, los estoicos creen en el destino, creen que lo que nos vaya a tocar, nos va a tocar. Entonces hay unas leyes que gobiernan el mundo, hay un destino que gobierna todo, y lo que hay que hacer, el hombre sabio lo que tiene que hacer es aceptar el destino. El hombre sabio vive de acuerdo con la razón, ahí tenéis al conejito, de acuerdo con la razón, pero el hombre sabio acepta el destino, porque hay una frase estoica que dice el destino guía al que quiere y al que no quiere lo arrastra. Es decir, puesto que el destino va a hacer con nosotros lo que quiera, lo mejor es seguirlo, aceptarlo, resignarse. Y entonces el sabio no se resiste al destino, acepta el destino. Entonces vivir según la razón es darse cuenta de que el destino gobierna el mundo y aceptarlo. La frase una especie de lema que tienen es sustine et abstine, soporta y aguanta. Soporta y aguanta. Soporta y renuncia, me parece. Sustine et abstine, soporta y renuncia. Es decir, hay otra frase también que es lo mejor es no desear nada para no sufrir por nada. Y no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Si no necesitas muchas cosas, pues si aceptas el destino, si te conformas con muy poco, no sufrirás por nada. Si te conformas con muy poco, no sufrirás por nada. En cambio, si cuantos más deseos quieras, cuanto más desees, pues entonces luego te falta y entonces sufres porque no lo tienes. Entonces, los estoicos también buscan el placer, pero es un placer, es como decir, no tener dolor, y entonces ellos querían arrancar las pasiones, quitar los deseos, para si no deseas nada, no sufres por nada. Vale, y la otra teoría que vamos a ver es el utilitarismo. Vale, antes de nada, se me olvidaba decir que Séneca, un filósofo español, ya romano, de la época ya posterior a Cristo, Séneca es un filósofo estoico, vive en España, vamos, en el territorio que luego será España. Vale, entonces empezamos con el utilitarismo, y el utilitarismo nace en el siglo XVIII en Inglaterra. Sus dos fundadores son Stuart Mill y Jeremy Bentham. En realidad lo estudiamos hoy porque es una especie de hedonismo, pero es un hedonismo social en el sentido siguiente, en el sentido que ellos piensan que hay que buscar aquellos bienes que produzcan mayor felicidad para el mayor número de personas. Es decir, el mayor bien para el mayor número. Es decir, que buscan, digamos, podríamos decir que buscan el placer, pero no es una visión individualista, como era la de Epicuro, sino que es una visión más social. Es decir, lo que hay que hacer es buscar el mayor bien para el mayor número.
Entonces, a la hora de calcular qué es lo bueno, qué es lo malo, lo que hay que ver es las consecuencias placenteras que tiene eso, las consecuencias placenteras que tiene, pero no solamente para mí, sino para el conjunto. Entonces, aquellos bienes que den felicidad a muchos, aquellos bienes que den felicidad a muchos, pues han de ser escogidos. Entonces, este es el utilitarismo, la felicidad, la mayor felicidad para el mayor número, y bueno, pues es una visión, digamos, que es una especie de hedonismo, hemos dicho, pero teniendo en cuenta la sociedad, teniendo en cuenta el conjunto de los ciudadanos.